¿Cómo queda el predimensionamiento? Bueno, el predimensionamiento queda con una viga tentativa que tiene un ancho de 1,70 m. El tablero tiene, en este caso, tiene una altura total de 2,80 m. Si le restamos la losa para tener el tamaño operante de la viga postensada, sería pues 2,80 menos 21. Estamos hablando de 2,59, una cosa así, ¿no? Entonces acá perfectamente podríamos usar una viga americana de 2,44, ¿no? De 2,44. O una viga americana de 2,13, ¿no? De 2,13 de peralte, ¿no? Y para este ancho el ancho total es 13,60 metros, miren, ¿no? Usan solamente 4 vigas, ¿no? 3,50 la distancia entre vigas, ¿no? Y ese sería el predimensionamiento para que harían los brasileros, ¿no? Estas dimensiones estimadas sirven preliminarmente, ¿no? Para un estudio inicial, ¿no? Inclusive para, teniendo las dimensiones, hacer una estimación del diseño de las cimentaciones, ¿no? Porque eso nos da ya nos da la carga permanente, ¿no? Etcétera, etcétera. Es evidente, dice acá, que estas dimensiones dependerán de la resistencia del concreto que se usará en la obra, ¿no? El cálculo estructural puede confirmar o cambiar ligeramente las dimensiones estimadas, ¿no? Ahora, en cuanto al ancho del alma, ahí hay un tema bien importante, ¿no? En cuanto al ancho del alma, sucede lo siguiente. Vamos a hacer un descanso intermedio o 2 descansos, porque seguirnos de largo va a ser un poco cansado. En cuanto al ancho del alma, sucede lo siguiente. En el caso de las vigas pretensadas, no hay mucho problema, ¿no? Porque, digamos, si esta es la viga pretensada, fabricada en una planta, ¿no? Los torones se colocan como quien coloca pues varillas corrugadas, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Los torones se colocan por decir algo, ¿no? Pero en el caso de las... no hay mayor problema con el alma, ¿no? Pero en el caso de las vigas postensadas, sí hay que tener cuidado. En el caso de las vigas postensadas, este espesor es importantísimo, ¿no? Porque el espesor tiene que ser el suficiente para alojar al ducto, ¿no? Alojar al ducto, digamos que acá vendría el ducto, ¿no? El ducto que tiene pues adentro los torones, ¿no? Acá vienen los estribos, ¿no? Acá vienen los estribos, ¿no? Y en consecuencia el ancho del alma es la limitante para definir cuántos tendones vamos a utilizar. Un tendón, 2 tendones, 3 tendones, ¿no? O más tendones, ¿no? Un primer planteamiento es miren. Un primer planteamiento es, si esta es la viga, nosotros podemos colocar 3 tendones, ¿no?
3 tendones que están juntos en la sección central, ¿no? En la sección en el eje, ¿no? En la sección en el eje de la viga, los 3 tendones están acá, ¿no? Y luego los tendones vienen así, digamos, ¿no? Es decir, este ancho BW tiene que ser mayor o igual primero a 2 recubrimientos más 2 diámetros de estribos, más el diámetro exterior del ducto, ¿no? El diámetro exterior del ducto, ¿no? Acá hay una limitante, ¿no? Y como la idea es que el alma pues fluctúe entre unos 15 y en la práctica unos 22 centímetros, ¿no? Para que la viga no pese demasiado. Entonces el ancho del alma en las vigas postensadas es una limitante para definir, esto lo hace el proyectista, ¿no? Para definir cuántos, y luego uno lo tiene que hacer en la obra, cuántos tendones se va a usar. La cantidad de tendones, ¿sí? La cantidad de torones va a depender de la luz del puente, básicamente de la luz del puente, porque las cargas están ya establecidas, ¿no? Las cargas vivas de diseño, ¿no? Son las cargas HL93, ¿no? Que las hemos hecho muestra, ¿no? Las cargas vivas de diseño son el camión estándar de la norma antigua, de la norma estándar antigua, ¿no? Que era es un camión con 3 ejes, ¿no? El eje en toneladas nuestras, el eje frontal 3,63 toneladas, y estos 2 ejes 14,51 y 14,51, ¿no? Si sumamos, el camión pesa 32,65 toneladas. Esta distancia es fija, 4,3 metros, en cambio esta de acá es variable, ¿no? Entre 4,3 y 9 metros. Luego viene el tándem de diseño. El tándem de diseño son 2 ejes, simplemente, colocados a una distancia pequeña, espaciados a 1,20 metros. Este eje pesa 11,34 y el otro igual, 11,34 toneladas, ¿no? Y luego, para modelar el tránsito de convoyes de vehículos en el puente, una carga repartida con un valor de 0,954 toneladas por metro, ¿no? Sí, las cargas del método LRFD pues son obviamente de mayor magnitud que las cargas antiguas de la norma estándar, ¿no? Un simple comentario, ¿no? Un simple comentario. Si ustedes tienen un puente de 30 metros, en 30 metros tienen el camión de diseño, ¿no? Tienen el camión de diseño que pesa 32,65, pero aparte de eso tienen la carga de carril, ¿no? Las cargas HL93 se aplican de la siguiente forma: se suman los efectos del camión de diseño más la carga repartida, o de los ejes del tándem de diseño más la carga repartida, aquella combinación que produzca los mayores momentos. Para luces muy pequeñas, ¿no? Para luces menores o iguales a 12 metros más o menos, es el tándem de diseño para las cargas repartidas, ¿no? Pero para luces mayores a 12 metros, de hecho es el camión más la carga repartida. En este caso de un puente de 30 metros, miren, 0,954 por 30, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene una maquinita?
2862. Por favor, ten la amabilidad de sumar 2862 más 32,65 que pesa el camión. 61.27 toneladas, ¿no? Entonces ahora cuando diseñamos con la carga HL93, que es la carga indicada en el manual de diseño de puentes del Ministerio y no otra carga, en realidad, miren, para un puente de 30 metros estamos colocando una carga viva de un poquito más de 60 toneladas, ¿no? La carga estándar, la carga anterior no era mucho menor, ¿no? Mucho menor, ¿no? Eso es un comentario nomás. Un comentario nada más, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estos señores nos están indicando acá, ¿no? Por otro lado, hay que tener espacio pues para o introducir el vibrador o usar una forma con vibrador acá exterior, ¿no? Por ejemplo, acá miren, este es un ducto que tiene un determinado número de torones. Aquí, ¿cuántos torones son? 8, creo, ¿no? 3, 6, 8, ¿no? 8 torones. Imaginemos 12, 20, 30, ¿no? Por supuesto que a mayor número de torones el diámetro empieza a aumentar, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces acá ellos están considerando un recubrimiento de 3 centímetros. Siempre por eso a veces se les caen las cosas a los brasileños, se les caen mucho, ¿no? Ellos están considerando un recubrimiento de 3 centímetros, ¿no? El recubrimiento que debemos usar no lo leemos en el ACI 318, en la norma de concreto armado. Las normas AASHTO y el manual de diseño de puentes del Ministerio tiene concreto, acero, madera, todo. No podemos estar mezclando normas para edificaciones usándolas en puentes. Ese es un error de criterio tremendo. Bien, en nuestro caso, si se trata de un puente que no va a estar cerca al mar, ustedes saben que cerca al mar la atmósfera salina es altamente corrosiva, pues. Entonces la protección tiene que ser mayor. 5 centímetros es suficiente, ¿no? Entonces acá tendríamos 5 centímetros más el diámetro de los estribos más el diámetro de las vainas, ¿no? En este caso los brasileros están usando el tamaño máximo del agregado, ¿no? El tamaño máximo del agregado, cosa que es un criterio totalmente aceptable, ¿no? Las normas brasileras son las NBR, ¿no? Para todo, ¿no? NBR, ¿no? Acá establecen un mínimo de 2 centímetros, ¿no? Un mínimo de 2 centímetros. Bien. Ahora, en cuanto a la disposición de los tendones, la disposición puede ser la que ustedes están viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, se puede tener pues un tendón recto acá o totalmente parabólico, ¿no? Totalmente parabólico. Ahora, los tendones pueden salir por la parte superior de la viga también. En este caso acá vendrían los aparatos de apoyo, ¿no? Pero en fin, no divaguemos en esto, ¿no? ¿Cuál es el mínimo entonces? Los italianos, por ejemplo, que son unos tromes en el tema del preforzado, los italianos hacen vigas preforzadas de 2 metros, 1,50 metros, 1,80 metros, con 12 centímetros de espesor de alma, miren, acá, 12 centímetros, ¿no? En los extremos, en el caso del postensado, en los extremos, para que entren los aparatos de anclaje, hay que engrosar los extremos, ¿no? Normalmente en una longitud aproximadamente similar al peralte de la viga, o sea, en una longitud H, acá se engruesa el alma, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? La engrosamos así, pues. Si es el caso, o si no, cae por acá, ¿no? Es decir, aumentamos el espesor
de la viga en los extremos. A estos extremos se les llama los bloques extremos, por eso. Pero eso se hace ¿por qué? Eso se hace no para aumentar la resistencia, eso se pensaba tontamente antes, ¿no? No. O sea, acá la viga tiene mayor. Eso se hace porque aquí, si aquí estamos colocando los torones, acá vamos a colocar los aparatos de apoyo, las placas de apoyo de los anclajes. Las placas de apoyo tienen determinadas dimensiones. De hecho, que con el espesor en el alma, con 20 centímetros, ni hablar, ¿no? Se requiere más, un mínimo de 60 centímetros, 70 centímetros, algo así, ¿no? Para que entren los aparatos de anclaje, ¿no? Para que entren los aparatos de anclaje que ahora los vamos a ver, creo que acá los tengo. Bien. Esa información entonces, esta información se las dejo, ¿no? Acá tienen un ejemplo, miren, ¿no? Acá, por ejemplo, ellos necesitan mínimo, ¿no?, 55 centímetros, ¿no?, para alojar ¿cuántos tendones? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 tendones, ¿no? 5 tendones. Cada uno de estos tendones tiene 8 torones, ¿no? Nosotros acostumbramos a usar 12 torones, ¿no? 12 torones. Y en el Perú se consiguen gatos o gatas que tensan 12 torones al mismo tiempo, ¿no?, simultáneamente. Bueno, les dejo esto. Se requiere un poquito más de espesor si hay que meter, pues como les decía, el vibrador para que la mezcla se homogenice y se huele bien, pues, en la forma, en los encofrados, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos casos reales, ¿no? Bien. Bien. En México, por ejemplo, miren, veamos algo de México. Esto es algo que también les he traído, que se los voy a grabar, ¿no? Perdón, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el escritorio? Ya está. Ya está. Este ya está grabado, ¿verdad? Bueno, este es el capítulo 4 de una información de los mexicanos sobre el tema del concreto preforzado, ¿no? Diseño de puentes con elementos de concreto prefabricado, concreto preforzado. Se los he traído porque está en español, pues, ¿no? Más fácil. Aquí están los aspectos básicos, ¿no? Los conceptos, ¿no? Ellos definen puentes de claros medios entre 6 metros y 60 metros y puentes de grandes claros o luces de más de 60 metros, ¿no? Hay diferencias, pues, ¿no? Puentes simplemente apoyados, puentes continuos, ¿no? Y estos son puentes con tramos colgados, se llaman, ¿no? O con tramos en voladizo, ¿no? Esto funciona como una articulación, acá no hay momento. Si ustedes quieren formarse una mejor idea, estos son los conceptos básicos, ¿no? En planta, los puentes rectos con apoyos desviados, los puentes de trazo curvo, ¿no?, donde la directriz ya es curva, cosa que siempre se trata de eliminar, porque lo que se requiere es economía, ¿no? Pero si ya no hay otra cosa más, ya no queda más que proyectar el puente en curva, ¿no?, con trazo curvo. Desde acá tienen toda esa información, miren, muy similares a los brasileros, ellos usan este sistema, y ellos usan bastante estas secciones cajón cerradas, ¿no? Secciones cajón cerradas, ¿no?
sus cargas, ¿no? Acá hay que tener cuidado, ¿no? Este es el factor de impacto para las cargas antiguas, ¿no? No se aplica para nuestra norma, ¿no? Ellos siguen usando, los mexicanos siguen usando una especie de híbrido con las normas AASHTO estándares, ¿no? Pero lo que me interesaba para ponerles esto es la literatura, ¿no? Quiero mostrarles un catálogo de los aparatos de anclaje. ¿Dónde está mi compadre? En realidad tiene una serie de equipos para construcción, ¿no? Tienen encofrados viajeros para el proceso de construcción de puentes por voladizos sucesivos. Estaba pariendo el amarillo que está botando abajo. Acá el tema que está descargando Ah, ya. guardar. Ah, qué tremendo. Ahí está. Bien lento este internet, ¿no? Claro. ¿Eh? Vamos, 15 minutos, bueno. De todas maneras me parece bien lento. Bueno. Bien, entonces conversemos sobre el tema este del postensado. Miren, yo quería simplemente dejarles un trabajo, ¿no? Que ustedes lo presentan de acá a unos días. Yo había pensado en 10 días por lo menos, ¿no? Me dicen los organizadores de este curso que con el propósito que ustedes hagan su trabajo, este sábado que viene no hay clase, ¿no? Entonces, lo que había pensado es justamente una situación real, ¿no? Para que ustedes sopesen con mayor claridad la idiosincrasia o la filosofía del concepto del preforzado de puentes, ¿no? Y se convenzan pues que en el mundo de la ingeniería el concreto no lo es todo. Lo es todo en los países más atrasados, ¿no? Entonces, el tema es el que les estaba planteando. O sea, les voy a proponer un proyecto de un puente para que ustedes lo proyecten en los dos materiales, en concreto preforzado y en acero, que es el tema que vamos a ver a continuación. Y el puente es este que les contaba que vi hace unos años en Ayacucho, ¿no? Digamos que es una quebrada más o menos así, ¿no? Es el río, ya me acordé, el río Pampas, que no es cualquier río, ¿no?
Entonces, en esta zona del río Pampas, más o menos, pues es una cosa así, ¿ya? En consecuencia, la distancia entre ejes extremos, ¿no?, es decir, la longitud del puente, simplificando, es 90 metros. 90 metros, ¿no? El fondo del tablero, digamos que este es el fondo del tablero y este es el tablero que tiene un cierto espesor que va a depender de las N alternativas que se planteen, ¿no? El fondo del tablero está a una distancia del lecho del río, a una altura grande, ¿eh? Grande, yo diría que 12, 15 metros, una cosa así, ¿no? 12 a 15 metros, ¿no? 12 a unos 15 metros, ¿no? Ok. La sección transversal del tablero es una sección transversal para un puente carretero. En esa zona no hay gran tráfico peatonal y entonces estamos hablando de un tablero que tiene 840, ¿no? Un tablero que tiene 840 con veredas de 60, ¿no? Y una calzada de 720, ¿no? Una calzada de... Imaginemos barandas metálicas, ¿no? En realidad, con las barandas el asunto es libre porque no tenemos tiempo, pues, para tocar todos los temas, ¿no? Pero esta es la sección transversal típica, ¿no? Esa es la sección transversal típica. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes propongan, o sea, proyecten a nivel preliminar con estos criterios de predimensionamiento, etcétera, ¿no? Con la información de los mexicanos, con la información de los brasileros y con la información de los americanos, proyecten una solución a nivel de predimensionamiento, ¿no? O sea, un diseño básico. Por supuesto que ese diseño básico tiene que estar, pues, sustentado, pues, ¿no? Tiene que estar sustentado, ¿no? Y luego de la segunda parte del curso, igual que le den dos soluciones. Esta primera solución en concreto preforzado, más específicamente en concreto postensado, y la segunda solución con acero, ¿no? Con estructura de acero. Como ustedes saben, los puentes de estructura de acero pues no son 100% de acero. Normalmente se usan tableros de sección mixta, ¿no? En vez de las vigas postensadas, como vamos a ver a continuación, vigas soldadas, fabricadas de planchas soldadas y losa de concreto, ¿no? Para simplificar el concepto, ¿no? Entonces, luego de ver el tema de los puentes de concreto postensado, repito, vamos a ver el tema de los puentes metálicos y luego vamos a complementar el curso con algunos temas interesantes. Por ejemplo, hay una presentación de un ingeniero japonés que fue a Chile luego del cataclismo que tuvimos, porque los chilenos tienen cataclismo, ¿no? Un sismo de grado 9, pues, para empezar, convertiría a Lima en un inmenso pampón, ¿no? Ahí aparecen todas las barbaridades que se hacen en construcción, barbaridades que hacemos nosotros y que hace gente que no es técnica en el asunto, ¿no? Dios quiera que nunca suceda, pero en Lima tenemos una espada de Damocles de un sismo
de entre 7 y 8 que ya nos toca, ¿no? ¿Cuándo nos toca? Mañana, pasado, el próximo semestre, el próximo año, nadie sabe eso, pues, ¿no? Todavía no se puede saber todavía, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, entonces, una solución en concreto preforzado y la otra solución en acero, ¿no? Un poco para que vean ustedes pues que el concreto armado para puentes es un material de lo más limitado, pues, ¿no? Esa es la realidad, y por eso es que en los países en vías de desarrollo su uso pues es muy reducido, ¿no? Ahí tienen entonces ¿no? Simplifiquemos diciendo que los niveles en los accesos al puente son los mismos, ¿no? Ustedes tienen que plantear de manera genérica, porque en este caso el interés no está centrado en las subestructuras, sino está centrado en la superestructura o el tablero del puente, ¿no? Entonces ustedes pueden plantear estribos, ¿no? Estribos, para hacer un poco más, digamos que este es el nivel más 100, ¿no? Y acá coincide con este nivel más 100, ¿no? Ok, ustedes pueden plantear entonces acá estribos de concreto armado, pues, ¿no? Pueden plantear estribos de tal manera que, digamos que en la cota más 82, ¿no? Tienen una capacidad admisible del suelo de 2.8 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? 2.8 kilos sobre centímetro cuadrado. Digamos que en esta zona, yo no conozco la profundidad de socavación, pero hablando hipotéticamente, podría asumir que en esta zona hay una profundidad de socavación, digamos, ¿no? Hay una profundidad de socavación, digamos, de unos 7 metros, ¿no? Esta es la profundidad de la socavación, ¿no? Es decir, tenemos un nivel de aguas mínimas, ¿no? Aguas mínimas. Tenemos un nivel de aguas máximas anual, ¿no? Nivel de aguas máximas. Y tenemos un nivel correspondiente a la avenida extraordinaria, ¿no? Nivel de avenida extraordinaria con un periodo de recurrencia de 75 años, ¿no? Eso es resultado del estudio de hidrología, ¿no? Usted, para proyectar un puente hay que hacer pues una etapa de estudios de base, ¿no? Le llamamos la ingeniería básica, ¿no? Como en todo proyecto. Entonces la ingeniería básica engloba la topografía, ¿no? Una buena topografía, pues representando todos los obstáculos que hay en el terreno, ¿no? De tal manera que cuando empecemos la obra no nos encontremos que en la partida de obras preliminares, muchas veces en los puentes la partida de obras preliminares es grande, ¿no? Hay que hacer un desvío, una variante, etcétera, etcétera, para que el tráfico continúe mientras se está construyendo, ¿no? No vaya a ser que uno se encuentre, por ejemplo, con un estribo antiguo que hay que demolerlo, y el costo de la demolición y el costo de la eliminación no lo hemos considerado. Entonces no tenemos por qué mirar por encima del hombro al estudio de topografía, ¿no? La topografía es muy importante. Luego viene el estudio geotécnico, ¿no? El estudio geotécnico, como ustedes saben, básicamente lo que se exige son
perforaciones exploratorias, una por cada subestructura, ¿no? Una por cada subestructura. Si tenemos dos estribos extremos, son 2 perforaciones exploratorias. Si tenemos un apoyo central, 2 apoyos centrales o 3 apoyos, ustedes definirán eso, una perforación exploratoria por cada pilar, ¿no? Las subestructuras en los extremos se denominan estribos, y las subestructuras o apoyos intermedios se denominan pilares o pilas, ¿no? Entonces, esta perforación, ¿qué longitud tiene? Eso depende pues de la geología del terreno, de la estratificación de los terrenos. Si llegamos a la roca a cierta profundidad, no vamos a atravesar la roca a 10 metros, pues, ¿no? 25 metros más menos, ¿no? Y entonces en base a eso se sacan muestras alteradas, sin alterar, etcétera, y se define la estratigrafía del terreno con el ensayo de penetración estándar, ¿no? Con el cual los geotecnistas pueden calcular las capacidades admisibles a diferentes niveles, ¿no? O la capacidad admisible al nivel de cimentación. Ahí estoy indicando, por ejemplo, que en la cota más 82, ¿no? En la cota más 82, digamos que el lecho del puente, ¿no? Digamos que el lecho del puente está en la cota más 79, ¿no? En la cota más 79. Ustedes acomodan las cotas más o menos con esa, ¿no? Entonces, el estudio geotécnico, ¿qué debe incluir? Debe incluir, repito, una perforación exploratoria por cada subestructura, ¿no? La definición, la estratigrafía, el ensayo de penetración estándar, la cota de cimentación de los estribos, la cota de cimentación de los pilares, las recomendaciones para el tipo de estructura o subestructura para los estribos, las recomendaciones para el tipo de cimentación superficial o profunda para los pilares, normalmente es profunda, ¿no? Y no solo eso, sino que se tiene que hacer un estudio si se va a plantear un puente de tramo continuo. Si se va a plantear un puente de tramo continuo, en el estudio geotécnico se tiene que hacer un estudio para el cual sirve el predimensionamiento, precisamente, entre otras cosas. Se tiene que hacer un estudio de asentamientos diferenciales. Asentamientos diferenciales, porque uno no puede, pues alegremente, se le puede ocurrir poner un sistema estructural cualquiera, ¿no? A lo que me refiero es a esto, miren. Supongamos en un caso hipotético de un puente de 3 tramos, ¿no? Y solamente estoy modelando de manera ultra simplificada el tablero, ¿no? Digamos que este tramo central es de mayor luz que los tramos extremos. Los asentamientos diferenciales son muy importantes, porque si el puente es continuo, el modelo es muy simple, ¿no? Empotremos acá por la continuidad, ¿no? Si este apoyo se asienta diferencialmente con respecto al otro, aparecen unos momentos importantes, ¿no? Entonces, las normas AASHTO, ustedes las pueden bajar en idioma español, traducidas por los argentinos. Los argentinos son buenos traductores, a diferencia del mexicano, que son unas reces con el inglés. Pueden bajar las normas AASHTO si con el Google, nunca me acuerdo la página, pero en el Google ustedes ponen CIRSOC, ¿no? ¿Qué cosa es CIRSOC? Yo les explico. CIRSOC es el equivalente, con diferencias sustanciales, es el equivalente a CENSICO. CENSICO tiene, que es un organismo del Ministerio de Vivienda, tiene la responsabilidad de la preparación, actualización y mejora de las normas de ingeniería estructural, que es el tema en el que estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy
coautor de la norma 090 de estructuras metálicas, ¿no? Y la norma de concreto tiene su comité, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, CIRSOC es un conjunto de personas, es un comité grande, ¿no? Que prepara las normas argentinas de ingeniería estructural. Y como los argentinos usan como base las normas americanas que nosotros usamos como base, sus normas son perfectamente aplicables ahora a nuestra realidad, ¿no? Entonces ellos, para preparar sus normas, traducen las normas americanas, ¿no? Las traducen. Ellos tienen traducida al español las normas AASHTO del 2004, ¿no? Que para efectos de la práctica es bastante relativamente actualizada. Los cambios que han habido son muy especializados en el tema de acero. La última norma es la del 2010, ¿no? Que se puede bajar, todo esto se puede bajar de internet, ¿no? Con esas páginas que hay que sirven para bajar información. No hay que gastar $1, ¿no? No hay que gastar $1. Entren a CIRSOC, ahí van a encontrar las normas argentinas de concreto armado, concreto preforzado, puentes, estructuras de acero, todas las normas que se le puede ocurrir, madera, albañilería, etcétera, etcétera. Nuestra norma de albañilería está mucho más desarrollada, ¿no? Tenemos una buena norma de albañilería. Pero les doy esto como... Entonces, en estas normas AASHTO limita los asentamientos diferenciales, de manera que si uno proyecta un tramo continuo, un puente hiperestático continuo, dependiendo de la estimación de los asentamientos diferenciales que se haga en el estudio geotécnico, va a ser posible construir ese sistema continuo o no. Y si no se puede construir, entonces estamos obligados a convertirlo en isostático, a isostatizarlo. En el caso de 3 tramos eso es muy fácil, bueno, introducimos acá una articulación e introducimos acá otra, bueno, voy a hacerlo. Miren, si este es el caso, vamos a suponer, ¿no? En el estudio de suelo se establece que para determinado nivel, magnitud de asentamiento diferencial, no es posible usar un tramo continuo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Isostatizamos este sistema, colocamos acá una articulación y colocamos acá una articulación, ¿no? Normalmente trabajamos para propósitos de estandarizar el diseño, hacerlo más eficiente, etcétera, tanto desde el punto de vista del diseño estructural como desde el punto de vista constructivo, ¿no? A esto le ponemos L, a esto le ponemos L, esto de acá también es L, y esto es un porcentaje de L que varía pues entre un 20% de L a un 40% de L, los dos volados, ¿no? En realidad estos son voladizos, ¿no? En realidad son voladizos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el detalle acá conceptualmente nomás, ¿no? Conceptualmente, el detalle es, acá viene el tablero, ¿no? Este es el eje del apoyo, acá están las columnas del pilar, pasa el tablero, entonces las vigas del tablero se recortan así, ¿no? Para definir acá un asiento, ¿no? Y acá se coloca un aparato de apoyo, y entonces este tramo que se considera el tramo suspendido o el tramo colgado, que está apoyado en los volados, viene acá así, pues, ¿no? Y continúa, ¿no? Acá, como ustedes comprenderán, no hay momento, ¿no? El momento es cero, ¿no? Simplemente